está preparando algo para ti. Él no está pensando en darte problemas, Él no está pensando en darte dificultades, Él no está pensando en darte sufrimiento. Dios está pensando en darte lo mejor. Tenemos un enemigo en común todos, que Dios lo reprenda. Y ese enemigo se levanta antes de que tú te levantes. Y comienza a estropear. Dice que en la noche, mientras pusieron la buena semilla, viene el enemigo y pone también su cizaña. Y cuando sale el sol se comienza a manifestar, cuando comienza a crecer. Pero gracias a Dios, porque aún en medio de batallas, en medio de dificultades, Dios siempre vence. Dios siempre nos da la victoria. De una o de otra forma, Dios siempre nos da la victoria. Y la Biblia nos habla de un hombre llamado Pedro. Famosísimo Pedro. No sé si él es más famoso o nosotros, pero famosísimo. Porque también hacemos nuestras cositas, no crea. Y viene, en una ocasión está Jesús hablando con ellos precisamente antes de padecer. Y después le toca salir al Señor al Getsemaní, pero viene, gracias hijo, viene el Señor y habla con Pedro, pero cuando le habla a Pedro, no le habló a él, sino a su vieja naturaleza. Le habló a Simón. Y le dijo, Pedrito, dentro de ti hay un Simón todavía. No sé si usted todavía tiene algún Simoncito dentro de su vida. Pero le dijo, Pedro, dentro de ti hay un Simón. Y lo mencionó 2 veces. Simón, Simón. Cuando el Señor dice algo, la Biblia dice algo 2 veces, es que es algo eminente, algo que viene pronto, algo que está a punto de darse. Y le dice Simón, sí Señor, le dijo él, así como usted bien atento, ¿verdad? Sí Señor, aquí estoy, le dijo. Pero me llama la atención, ¿por qué no me estás diciendo Pedro? ¿Por qué me estás diciendo Simón? Simón le dijo, tú me vas a negar. Imagínese que usted estuviera en esa situación, mi hermano, no debe haber sido algo bonito. Tú me vas a negar, le dijo. Y le dijo, ¿sabes qué? Antes de que el gallo cante. Se lo dijo aproximadamente 8 a 10 horas antes de que sucediera. Pedro había caminado con Jesús 3 años y medio. 3 años y medio que estaban a punto de irse a la basura en menos de 10 horas. ¿Cuánto tiempo necesita el enemigo para venir a atacarnos, a querer despedazarnos? Y viene Pedro, le dijo, no Señor, le dijo, ¿cómo vas a creer tú eso? Yo no, le dijo. Yo, mira, esos 3 años que he caminado contigo, esos 3 años y medio, a mí me han servido mucho. Yo no era nadie. Remendando redes estaba, le decía Pedro. Y yo no te niego, le dijo, no. ¿Sabes qué? Le dijo, estoy dispuesto a ir a la cárcel por ti. ¿Y sabes qué? Le dijo, aún más, estoy dispuesto a morir. Y Pedro no lo estaba diciendo con malas intenciones, pero el que estaba hablando era Pedro, pero el que iba a actuar era Simón. Porque esa es la situación, de que dice Pablo, miserable de mí, lo que yo no quiero hacer resulto haciendo. Yo no sé si usted todavía se enoja, y si le gusta enojarse. Yo no sé si usted todavía pelea, y si le gusta pelear. Yo no sé si usted duda o todavía le gusta dudar. Pero definitivamente si estamos aquí en la casa de Dios es porque queremos un cambio. Amén. Te trabaja toda la semana y el día domingo, mi hermano, se va bien rápido. Muchos lo usan para ir a hacer sus compras, qué sé yo. Pero si usted vino es porque usted sabe que está necesitado y tiene la convicción en su corazón que Dios le va a dar algo. Entonces, hay un deseo de un cambio, hay un deseo de una transformación, pero tenemos una batalla, mi hermano, que venimos súper reprogramados en una forma no correcta y no es la culpa de nuestros padres, porque nuestros padres pasaron las mismas batallas que usted y yo estamos pasando. Nuestros padres buscaron de una u otra manera con sus errores, mi hermano, con su ignorancia, trataron de darnos lo mejor, pero tuvieron una batalla que es la misma que usted y yo libramos. Y viene y le dicen a Pedro, ¿sabes qué? Te han pedido, pero lo que el enemigo quiere hacer contigo no es algo pequeño, le dijo. Lo que el enemigo quiere hacer contigo es algo bien fuerte.
Y vamos a entrar al tema. Que papito se glorifique, que sea él hablándonos. Y cuando le dice te han pedido, está usando la palabra han demandado. Han demandado. Y fíjese que cuando utiliza esa palabra está diciendo que hay un derecho. Entonces le está diciendo hay un derecho dentro de ti que el enemigo está pidiendo. Y él ha demandado. Y él ha pedido el venir y zarandearte. No sé si ya logró y copiarle. Voy a ir a la siguiente porque quiero entrar al tema. Y le dice te ha pedido zarandearte, sacudirte. Y dice que cuando se usa esa palabra, está hablando de sacudir fuertemente. Pero la meta no es destruir. La meta cuando están poniéndolo, mi hermano, el zarandeo es que se manifieste lo que está dentro. Y tirar la basura. Porque cuando estaban en la zaranda, la basura volaba. Y el trigo caía, el grano caía. Entonces le está diciendo, te han pedido para que se manifieste todo lo que tú llevas y que no es bueno. Y lo tremendo, mi hermano, que yo vea en esto, es de que cuando están sacudiendo, el que está de lejos no mira lo que te está pasando. El que está de lejos solo mira la basura que está saliendo. Porque solo miran todo el pedacito de la cascarita del grano que está volando. No miran el grano que está cayendo. El que está cerca se da cuenta de que hay un grano cayendo. O sea que el que está cerca te logra entender que es un proceso de Dios. El que no está cerca te va a criticar. Va a ver solo lo malo. Y comienza la historia, mi hermano, a narrar que Pedro tenía una certeza en su corazón. Pedro tenía seguridad, pero él no sabía que el trato que le venía era algo bien fuerte, mi hermano, algo bien fuerte. Y el Señor le dijo, antes de que el gallo cante, y el gallo, mi hermano, cantaba al final de la última vigilia, anunciando que se terminaba la oscuridad y comenzaba la luz. Y el gallo, la palabra cuando habla, va uno al original, dice que es el que acerca y también dice el que aleja. Entonces lo que el gallo estaba haciendo es alejando la oscuridad y trayendo la luz. Pero en ese proceso de transición donde se termina la oscuridad y comienza la luz, iba a haber un Simón y iba a haber un Pedro. Un Simón que su naturaleza, mi hermano, de temor se manifestó. Fíjese que cuando van camino, mi hermano, con Jesús, viene cuando llegan a buscarlo. Yo me sorprendí porque dice que cuando van a buscar a Jesús, aproximadamente iban 600 soldados a traerlo. Creo que aquí le traje la palabra para que usted la pueda indagar, si quiere indagarla. Pero aproximadamente iban 600 personas a buscarlo. Entonces lo que el enemigo estaba haciendo, mi hermano, no era simplemente apresar a Jesús. Usa la palabra cogerte o espera. Era el grupo que habían mandado. Y cuando habla de ese grupo de soldados de Esparta o Ojeira, está hablando, mi hermano, de un grupo de aproximadamente 600 soldados. Entonces no iban solo a apresar a Jesús. La meta no era solo Jesús. Y cuando llegan con Jesús, mi hermano, dice que Jesús se adelanta. Llegan a buscarlo y Jesús se adelanta. Entonces Jesús tomó una forma de protección para sus discípulos. Dejó a sus discípulos atrás y se hizo para adelante, porque el Señor pelea por ti. El Señor pelea por mí. Y dice que se hizo para adelante y le dijo, ¿a quién buscáis? A Jesús, le dijeron. Yo soy, les dijo. Imagínense qué unción llevaba a Jesús, que solo le dice, yo soy, y dice que se fueron para atrás inmediatamente. O sea que el Señor estaba diciendo, la palabra que yo cargo es una palabra ungida que destroza todo argumento humano. Cuando tú caminas bajo el Espíritu, cuando tú caminas bajo la unción, tus palabras tienen poder. Tú no lo ves, pero en el ámbito espiritual algo sucede. Y entonces viene y le dice, yo soy, y se hicieron para atrás. Entonces viene Pedro, su naturaleza humana se manifestó. Pedro amaba a Jesús. Y pensó, mi hermano, que él tenía la capacidad, pero ahora yo me pongo a pensar. Si iban 600 soldados, póngale que no estaba completa la escuadra y que iban unos 400, 300. Y se levanta un hombre solo, con una espada. ¿Qué estaba pensando Pedro? Veamos el lado bueno. No le veamos solo lo negativo. Veamos la actitud. Viene Pedro y se levanta y dice que le hirió la oreja a Malco. Le pegó en la oreja. Pudo haber herido a uno,
pero no había podido enfrentarse a todos. Pero aquí viene lo tremendo. Si Jesús no le sana la oreja a Malco, Pedro se va preso. En ese momento agarran a Pedro y se lo llevan, porque estaba atentando contra una autoridad. Entonces Pedro estaba cometiendo en ese momento un delito. Y si Malco no tenía la oreja, habían derechos sobre de él. Entonces viene Jesús, mire cómo obra Jesús, porque esto es bien precioso. Viene Jesús y le coloca la oreja a Malco. A través de una sanidad también le quitó los derechos. Sanó a Malco, pero le quitó los derechos a Malco para que pudiera señalar a Pedro. Porque si agarran a Pedro y se lo llevan preso, le hubieran dicho, ¿y dónde está la oreja que quitó? Usted sabe que para que haga culpabilidad tiene que haber un delito demostrable. Y si no podían demostrarlo, no tenían forma de acusarlo. Entonces Jesús lo que está haciendo es de doble efecto, porque está sanando a Malco, pero a la vez está quitando los derechos espirituales para que no pudieran apresar a Pedro. Entonces ahí se ve la primera parte, porque Pedro le dijo, yo estoy dispuesto a ir a la cárcel por ti. Pero cuando ya se van, mi hermano, por el camino, porque esto se pone bien precioso, dice que Pedro iba siguiendo a Jesús de lejos. Ahora, ¿por qué usted va a seguir a alguien de lejos? Porque no quiere que lo relacionen, no quiere que hagan vínculos que lo puedan tomar en cuenta, o no quiere que lo aprecien. Porque dice que todos los discípulos huyeron. O sea, en ese momento mi hermano se puso eso fuerte, eso se alborotó. No fue simplemente agarraron a Jesús. Mi hermano, ahí hubo persecución. Hay una persecución. Y los soldados iban preparados para ellos. Toda esa cuadrilla de soldados iba preparado para ellos. Y si usted se da cuenta, agarran a Jesús, habían soldados, llevan a Jesús, mi hermana, a crucificar. Hay soldados, crucifican a Jesús, entierran su cuerpo. Hay soldados. La meta era, mi hermano, detener ese movimiento. Ellos tenían que detener o buscaban detener ese movimiento. Entonces, dice un pasaje, será herido el pastor y las ovejas se dispersarán. Entonces, las ovejas entraron en temor. Si dijeron, si eso hicieron con Jesús. La Biblia nos narra de un hombre que aparece, mi hermano, también en ese cuadro. Dice que cuando los soldados lo quisieron agarrar, se fue desnudo. Dice que salió huyendo, andaba solo con una sábana y huyó. Y si usted lee, eran los soldados los que lo querían agarrar. Había persecución. Cuando Pedro está calentándose las manos, Pedro estaba oscuro porque dice que era de noche, habían unas antorchas, mi hermano. Entonces permítame pensar. Se había puesto algo Pedro, tenía frío, pero se puso algo para que no lo identificaran. Y lo identifican 3 veces, mi hermano, 3 veces. Primero la criada le dice, yo te vi con ellos, yo te vi con ellos. O sea que la criada trabajaba ahí, pero era discípula, aunque sea de lejos. Porque para que haya visto a Pedro, tuvo que haber estado en una de las reuniones. Entonces había un testigo. Viene después le dice otro, no dice, es que tú estás con ellos, tú eres uno de ellos, hablas como ellos. No, le dice, no, es que tú hablas como Galileo, le dijo. Entonces habían pruebas que estaban levantándose en la contra de Pedro. ¿A dónde quiero ir yo, mi hermano? Que el ambiente que estaba viviendo Pedro era un ambiente bien difícil. Y Pedro tenía el reloj en su contra. Pedro tenía hasta el momento en que sale el alba, hasta el momento en que la luz se levanta. Ese era el tiempo que tenía. Pero del momento que Jesús le habla a Pedro, al momento que amanece, Pedro entra en una amnesia en la cual sus ojos fueron vedados. Cuando tú entras en un problema, en una dificultad, mi hermano, se nos olvida por rato que somos cristianos. Muchas veces comenzamos a actuar como que no lo fueran. Las aflicciones son fuertes, mi hermano. Le viene un dolor, qué sé yo, y de emergencia al hospital, mi hermano. Y después cuando están en el hospital ya uno comienza a reaccionar. Pero mientras tanto ya los bomberos se lo llevaron a uno porque tenemos una naturaleza humana. Cuando se levanta un ataque, una dificultad, cuando tú sientes ya respondiste. Y hay quienes que no se logran controlar, mi hermano. Cuando sienten el otro ya está en el suelo y los puños los tiene algo rajaditos porque aplicó la fuerza. Tenemos una naturaleza. Ni tú mismo te conoces. Ni tú mismo te conoces. Ni yo mismo me conozco. Muchas veces pensamos que hemos logrado, que hemos alcanzado. Y es cierto, nuestra parte de Pedro, mi hermano, sí es cierto. Pero la parte de Simón es la que nos afecta. Entonces,
Cuando le dicen a Pedro, Simón, Simón, te han pedido para zarandearte, le está diciendo, el enemigo está utilizando tu vieja naturaleza. Porque el nombre de Pedro no fue dado por hombre. El nombre de Pedro fue dado por parte de Jesús. Le dijo, tú eres Simón, ahora tú eres Pedro. Le dijo, tú eres una roca. Le cambió de nombre. Entonces, ese nombre de Pedro no se lo puso papá. No se lo puso mamá. Tú y yo tenemos un nombre que Dios nos puso. Y ese nombre es totalmente diferente al nombre terrenal. Entonces, cuando viene el enemigo y pide para zarandear, mi hermano, pidió zarandear la vieja naturaleza. El enemigo va a venir a atacar a través de tu pasado. A través de las cosas que hiciste en otro tiempo, a través de los derechos que otorgaste, ya sea voluntaria o involuntariamente. Y esa parte está dentro de ti. Porque recuerde que cuando viene mi hermano, la serpiente al huerto, volvemos a Génesis nuevamente, cuando llega la serpiente al huerto, lo que hizo fue que se manifestara la desnudez de Adán y Eva. Van en el arca de Noé, mi hermano, qué bonito. Va Noé, mi hermano, un líder, mi hermano, sus hijos lo miraban, mi hermano, como un líder. Ahí va Noé, mi hermano, el siervo que Dios usaba, mi hermano, el que construyó, mi hermano, una barca sin tener conocimiento. Mi hermano le dieron una cátedra intensiva, mi hermano, de cómo fabricar barcos. Mi hermano, lo guarda Dios sobrenaturalmente. Ese hombre que se había guardado en medio de una generación. Y se le ocurre a Noé plantar una viña. Yo no sé qué estaba pensando. ¿Cuántas veces usted se ha equivocado que hace algo y después dice, Dios mío, ¿por qué hice tal cosa? Él no había pensado, mi hermano, emborracharse. Él no había pensado defraudar a su familia. Él no pensó en eso. Pero dice que hizo sembró, mi hermano, su viña, se emborrachó. ¿Qué hace el enemigo? Ataca nuevamente. Y hace que se manifieste la desnudez. Dese cuenta cómo opera el enemigo. Nuevamente la desnudez. ¿Qué fue lo que hizo con Pedro? Fue que se manifestara un Simón. La meta del enemigo, que Dios lo reprenda, era que se manifestara un Simón. Y lo mismo hace mi hermano con Noé. Llega su hijo y su hijo lo ve desnudo. Mi hermano hizo que se manifestara la desnudez. Su hijo no lo vio, mi hermano, como aquel héroe, como aquel hombre que siempre, mi hermano, iba al frente, que Dios lo usaba en una forma bien preciosa, pero no se conformó con verlo, sino que fue a buscar a sus hermanos, porque se le manifestó también su naturaleza, porque este es un efecto dominó. Cuando alguien ve la desnudez de otra persona, si esta persona todavía no ha sido transformada, se le va a manifestar su desnudez, porque va a comenzar a desnudar. Entonces es una cadena. Dese cuenta que todos los discípulos, sin excepción de nadie, todos los discípulos huyeron. Lo único que el protagonista en esta escena es Pedro. Pero ahí todos los discípulos huyeron. Entonces, mi hermano, ninguno se quedó. Todos. Porque la presión era fuerte e hizo que se manifestara una naturaleza. Entonces, la pregunta que yo te tengo esta tarde es, ¿hasta dónde tú te conoces? ¿Hasta dónde verdaderamente tú te conoces? ¿Cómo tú actuarías en medio de una situación difícil, en medio de una situación donde venga una persecución? Imagínense que se desatara una persecución, mi hermano, de todo aquel que siga a Cristo. ¿Será que vendríamos a la iglesia? ¿Será que el pastor llegaría a predicar? ¿Va a predicar yo primero antes de hablarle a usted? ¿Será que vendría el pastor o se quedaría encerrado? Porque no es lo mismo hablar las cosas que a verlas venir. ¿Me entiendes? No es lo mismo que uno diga, no, yo no sé por qué actúan de esa manera, yo no actuaría de esa manera. No es lo mismo. Cuando uno está en el problema, cuando uno está en la dificultad, cuando se te cierra todo, mi hermano, y el enemigo pone una nube oscura a tu alrededor, mi hermano, se va a manifestar tu vieja naturaleza. Y mientras esté viva esa naturaleza, mi hermano, va a venir y va a actuar. Jacob se la hizo a su hermano. Viene Jacob, mi hermano, se lo conoce bien tranza. Y le compró la primogenitura. Usted conoce la historia, la mamá se involucra, mi hermano, en la mentira, tiene que huir. Pero viene su hermano, Esaú, y lo va a buscar. Se entera que su hermano viene de regreso. Ahora,
Si usted tiene un hermano Danielito, usted tiene un hermano y su hermano se ha ido por cierta cantidad de años, 21 años creo que era aproximadamente, y usted lo va a encontrar de vuelta, usted lo viene a encontrar con 400 soldados, con 400 hombres armados, iría. ¿Cuál es la intención de ir a buscar a alguien con armas? No era para defenderlo en el camino. Hello. Su hermano tenía rencor contra él. Se la había hecho. Y va con 400 hombres a buscarlo. Pero ¿sabe qué es lo precioso? Que él iba buscando un Jacob. Y se encuentra un Israel. Es que eso es lo lindo. Él ya no encontró a Jacob. Él iba buscando a Jacob, pero cuando llegó encontró a un Israel, porque ese Jacob había peleado toda la noche y le dice el ángel, mire, ahí va la relación, le dice el ángel, suéltame que está amaneciendo, suéltame porque el alba viene. El tiempo de transición, el tiempo de cambio. Y entonces viene Jacob, mi hermano se aferró a sus bendiciones y yo no creo que haya estado mi hermano bien fuerte Jacob, era toda la noche. Y había estado peleando, no dice que en ese rato comenzó a pelear. Había peleado toda la noche, estaba debilitado. ¿Alguno de ustedes ha corrido alguna maratón? ¿Alguien? En la maratón le llaman el sprint al último momento. Cuando ya está mi hermano, hay que guardar una energía extra, que es la energía del final. Porque en ese momento final, todos van a ver la meta y todos van a querer agarrarla. Entonces tiene que haber una energía para el final, que es cuando van a correr fuerte y tratar de ganar. Viene Jacob, todavía tenía esa energía, ya no tenía mucha fuerza, pero tenía esa energía. Y le dijo el ángel, ¿verdad? Suéltame, usted conoce la historia. Y él dice, yo no te voy a soltar, he peleado toda la noche, yo no te voy a soltar si tú no me bendices. Él logra la bendición, mi hermano, y entonces hubo un cambio de caminar, porque le tocaron la cadera, hubo un cambio de caminar. Cuando le hablan a Pedro, mi hermano, porque fíjese que aquí viene lo precioso, porque dice que cuando está Pedro, mi hermano, y en el momento que canta el gallo, el Señor lo vio. Mire lo lindo. Y el Señor no lo vio para juzgarlo. Y, Pedro, te la dije, te lo dije. No, lo vio con ojos de misericordia para decirle, aún en estos momentos cuando tú me niegas, yo estoy contigo. ¿Y sabe qué? Mientras Pedro estaba peleando una batalla afuera, en el patio, Jesús la estaba peleando adentro. Mientras Pedro estaba negando, Jesús le dijeron, ¿y tú eres el rey de los judíos? ¿Tú eres tal persona? ¿Tú lo has dicho? Le dice. Señor nunca te va a negar lo que es. Nosotros probablemente lo podemos negar. Y mire que digo nosotros. Podemos negarlo en un momento. Pero se manifestó la naturaleza y el Señor en ese momento está con Pedro diciéndole, Pedro, aún en los últimos momentos yo estoy contigo. Porque está el pasaje que dice 7 veces cae el justo y aún de la séptima el Señor lo levanta. Dios no desea que tú tropieces. Dios no desea que tú retrocedas. Dios no desea que tú lo niegues. Pero si lo llegas a hacer, el Señor te dice, volvamos a empezar de nuevo. Volvamos a intentarlo. Dios no piensa como el hombre. Cuando Jesús ve venir, mi hermano, el problema y le dice a Simón, te han pedido para zarandearte, Jesús le está hablando de su futuro. Y en medio de ese futuro que le está hablando, le está diciendo, el enemigo ya tiene un plan contra ti. Y en cuestión de 8 a 10 horas se va a manifestar ese plan. Ya había un permiso, mi hermano, y se va a manifestar. Significa, y que Dios reprenda al enemigo, que el enemigo se adelanta. Por eso es que nosotros vemos muchos ataques a nuestras vidas, mi hermano, porque el enemigo no quiere que tú logres esas bendiciones que Dios tiene para ti. El enemigo te quiere privar, el enemigo te quiere detener, quiere que retrocedas. Pedro andaba solo, mi hermano. Los otros, mi hermano, 10 discípulos habían huido, tenían miedo. Hay batallas que te toca librarlas solo. Hay batallas que no va a estar tu esposo, no va a estar tu esposa, no va a estar tu hermano, no va a estar tu hermana, no va a estar aquellos que te quieren. Te va a tocar a ti librarlo solo. Y no es porque no te quieran, sino que cada quien libra sus propias batallas. Cada quien está batallando con un gigante. Los hermanos de David, mi hermano, están frente a un Goliat, mi hermano, peleando. Y en medio de esa batalla que tienen, mi hermano,
le hablaron a su hermano y yo no creo que ellos no lo hayan querido, ellos querían a su hermano, tenían sus diferencias, es como entre nosotros, entre hermanos. Hay a veces que hay diferencias, pero a la larga, al haber una emergencia, ahí va uno. Tal vez usted no se habla con su hermano, no se visita, pero se entera de que algo pasó y sale en ese momento, porque hay un amor. Y los discípulos, mi hermano, 3 años y medio compartiendo, se habían encariñado con Jesús y entre ellos mismos se habían encariñado. Pero ahora ellos están viendo que está sucediendo algo. A Jesús lo han aprisionado y un siervo que andaba con ellos, un amigo, un hermano, como usted le quiere llamar, mi hermano, a Judas, se le había manifestado su naturaleza. Yo no voy a defender a Judas, pero yo no creo que Judas en lo secular haya sido, perdone, mala persona. No lo estoy defendiendo, pero si no, no hubiera cargado a Jesús. Si no, hubiera sido obvio que todos supieran quién iba a traicionarlo. Nadie sabía. Jesús le había delegado una tarea, los había mandado de 2 en 2. Entonces, mi hermano, él tenía sus áreas, pero no logró vencerlas. El problema es que no se logran vencer. Si no, miremos a Cam. Cam lo meten en la barca. Mi hermano, si lo metieron en la barca es porque tenía cierto nivel que agradaba a Dios. Si no, no hubiera entrado. Porque el Señor decidió destruir toda carne, mi hermano, que se había contaminado. Y Cam sí se metió. Pero Cam llevaba una área dentro de su corazón, mi hermano, una naturaleza que él no había logrado vencer. Entonces, dentro de nosotros hay una naturaleza que nos persigue, mi hermano, como la sombra. Donde tú vas, mi hermano, te persigue y espera el momento menos apropiado o menos indicado para atacarte. Te va a atacar cuando tú menos te lo esperes. Timoteo le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Lo ha leído? ¿Y por qué dice ten cuidado de ti mismo? Ten cuidado de ti mismo, le dice. Mi hermano, es que usted es peligroso. Botitas de Jerez, me decía. Es que mi hermano, pero le estoy hablando de la naturaleza dentro de nosotros, la naturaleza antigua. Usted es muy bonito, muy hermoso, pero que no lo vayan a enojar. Se acabaron los amenes. Que no le vayan a hacer que se le manifieste. Y muchos decimos, es que se le manifestó el apellido. No, se le manifestó a usted, no el apellido. Porque dicen el apellido como quien dice, esto es culpa de mi papá, culpa de mis abuelos, porque pues esto dicen el apellido. No, se manifestó lo que traemos dentro. Mire, mi hermano, aún en los niños uno los ve, mi hermano, niños pequeños, se enojan. Pequeñitos, y mi hermano, y cuando uno los mira enojados, dice, Dios mío, pero no se parecen nada. Es una naturaleza que está ahí, nos persigue. Entonces, Pedro viene y le tocó una batalla fuerte. A Pedro le tocó enfrentarse con él mismo. Le tocó, mi hermano, el mismo que se manifestara lo que estaba adentro. Ahora, Pedro estaba tranquilo, sale con Jesús, aunque habían advertencias, porque se recuerda cuando oran, le dice, Pedro, ora para que no caigas en tentación. La advertencia ya venía. Pedro, te han pedido para zarandearte. La advertencia ya estaba. Usted y yo somos advertidos del peligro. Siempre Dios nos advierte del peligro. Que no nos demos cuenta es otra cosa. Porque dice que cuando querían matar a Jesús, en medio de sueños le fueron a hablar a José, le dijeron, buscan matar a Jesús. Y le hicieron que huyera. Dios siempre va a avisar. El problema es de que nuestros ojos no siempre están abiertos. Entonces vienen y le hablan a Pedro, mi hermano, le advierten. Y cuando Pedro va, mi hermano, carga su espada, porque él tenía en la mente cuando Jesús les había dicho, ¿saben qué? El que tenga su anzadón, ¿saben qué? Arreglo, véndanlo y háganse una espada. Pero no sabía cómo usarla. Y el problema es de que muchos, la Biblia, porque la Biblia, cuando hablamos de espada, hablamos de la Biblia. Muchos no sabemos usar la espada. Muchos no sabemos usar la Biblia. Y muchas veces usamos la palabra para herir a otro. Lamentablemente. Agarramos y con la palabra, mire, lo peor que nos puede suceder a un cristiano, que nos agarren con la misma palabra y nos comiencen a machetear con la palabra.
Y eso es lo que Pedro hizo. Agarró la palabra, no sabía manejarla. Mi hermano dice, bástale al siervo ser como su maestro. No, mi hermano, no pretendamos saberlo todo. Démosle gracias a Dios por lo que sabemos y digamos, Señor, enséñame lo que yo no sé usarlo. Enséñame. Enséñame. Yo no quiero ser autosuficiente. Yo quiero aprender a depender de ti. Qué bonito hubiera sido, mi hermano, que Pedro le hubiera dicho, Señor, pero ¿qué es lo que tú viste? ¿Quién es el que me va a zarandear? ¿Y cómo es que va a venir? ¿Me puedes ayudar? ¿Me puedes decir qué hacer? Eso hubiera sido lo bonito. ¿Pero por qué no lo hizo? Por la autosuficiencia. Porque Pedro le hubiera dicho, Señor, yo me agarro de tu mano. Yo me agarro de tu mano. Yo quiero caminar de la mano tuya. ¿Se imagina usted, mi hermano? ¿Quiénes ya tienen hijos? Aquí está mi hermano Elitas, que tiene hijos grandes. Que en un momento venga Anthony o venga Jonathan y le diga, papi, siento algo que pueda pasar. ¿Puedo caminar contigo? Sí. Y que lo agarren de la mano. Y usted me entiende. Porque están jóvenes. Los jóvenes se vuelven independientes, pero que se agarren de la mano y que esté caminando y cruzando la calle. Ahora, ¿se imagina usted cruzando una calle con ellos dos de la mano? ¿Qué pensaría la gente? Porque eso es lo primero que nos pensamos. Las que van a pensar viendo tremendos muchachones. Y caminar, al menos usted está altote. Y cuando uno está chiquito y los hijos están grandotes, es más duro todavía. Y caminando de la mano, dependencia. Pero nos cuesta, nos cuesta. Entonces Pedro viene, mi hermano, y comenzó a batallar contra él mismo, porque Pedro sabía que le habían dicho, tú eres una roca, sobre estos fundamentos yo voy a construir mi iglesia. Tú eres una persona que yo he capacitado. Entonces Pedro se le olvidó, en medio del deseo de servir a Dios, en medio de que Dios estaba trabajando su nueva naturaleza, se le olvidó que era humano. Y ese es el problema con nosotros. Muchas veces se nos olvida que somos humanos. Se nos olvida que nos pueden herir. Se nos olvida que podemos ser bien espirituales, pero nos pueden herir nuestro corazón, nos pueden herir nuestros sentimientos, nos pueden venir, mi hermano, y causar alguna herida. Nos olvidamos de eso, pensamos que somos, mi hermano, infalibles, que nadie puede contra nosotros. Pero llega un momento que se manifiestan las cosas. Y tenemos que estar preparados para esos momentos, porque no sabemos cuándo nos van a venir. Y como le digo, a uno le tocó librar la batalla en una forma, a Pedro le tocó librar la batalla, mi hermano, negando a Jesús. Al discípulo, mi hermano, que le tocó dejar la sábana tirada, mi hermano, le tocó librar la batalla en otra manera. Pero todos, sin excepción, nos toca librar las batallas. A todos. Entonces, ese momento va a llegar. Porque dice, mi hermano, que la obra de cada quien va a ser probada. Y que el día va a ser que se manifieste la obra de cada quien, pero el fuego es el que la va a probar. ¿Y qué fue lo que le pasó a Pedro? Se manifestó a la mañana. Entonces, cuando el gallo viene y canta, mi hermano, el gallo era el que estaba anunciando el cambio de guardia. Cuando el gallo cantaba, era el momento que hacían cambio de guardia. Entonces, ¿qué estaba diciendo? En el momento que sale una guardia y entra la otra guardia, es cuando se va a manifestar la naturaleza que hay en ti. Y aquí viene algo precioso, mi hermano. Porque cuando una guardia va nueva, entrando a su función, no sabe lo que estuvo pasando. Cuando la guardia entra, tiene que tener el briefing que le hablan, tienen que sentarse y los que están ahí le tienen que poner al tanto de lo que pasó. Pero en ese espacio, es un espacio de oportunidad. En el tiempo que le dicen lo que pasó a lo que ellos van a hacer, es un tiempo de oportunidad. Y ese es el momento donde Jesús mira a Pedro. Porque dice que cuando él lo negó, en el momento dice que canta el gallo. Jesús lo vio. Qué casualidad, si usted así lo quiere ver, que cabal en el momento cuando Pedro va a negar, minutos antes de que Pedro va a negar a Jesús, agarran a Jesús y se lo llevan. Y cuando canta, Jesús va pasando. Pedro está en el patio. Jesús está dentro y va pasando. Y cuando va pasando y en el momento que canta, Jesús se le queda viendo. Y cuando se le queda viendo no se necesitaron las palabras. Porque no siempre se necesitan las palabras para entender. Los hechos hablan por sí solos. Y en ese momento cuando lo vio, mi hermano, dice que se acordó. ¿Y sabe qué hizo Pedro? Se salió del patio.
Se dio cuenta que estaba en el lugar que no tenía que estar. Reconoció que se estaba calentando en un fuego extraño, que ese lugar no era el de él, mi hermano. Hay veces que estamos desubicados, mi hermano, buscando calor donde no tenemos que buscarlo, buscando luz donde no tenemos que buscarla. Y cuando se manifiesta nuestra vieja naturaleza, viene la misericordia de Dios, mi hermano, así como el hijo pródigo, y dijo: ¿qué estoy haciendo aquí en la posilga? Este no es mi lugar. Este no soy yo. Tú eres un hijo de Dios y te mereces caminar donde está la luz. Y tenemos que expulsar todas tinieblas de nuestra vida. Mi hermano, cuando baja Dios en el huerto, mi hermano, y se encuentra con Adán. Y Adán le dijo: es que estoy desnudo. Entonces Jesús comienza el proceso de restauración. Cuando tú reconoces tu naturaleza, comienza el proceso de restauración. Dios es un Dios de oportunidades. Mientras tú tengas vida, hay oportunidades. Dios no te desecha porque Él vino a lo vil, a lo despreciado, mi hermano. Tú vales la sangre de Jesucristo. Y cuando el Señor te mira que estás en un problema, en una dificultad, te extiende la mano y te dice: ¿te das cuenta que no tienes que confiar en tus propias fuerzas? ¿Te das cuenta que dependes de mí? ¿Quieres que lo volvamos a intentar? Dice que Pedro comenzó a llorar amargamente. Su corazón se quebrantó. Yo no sé si usted le ha fallado a Dios, pero cuando uno le falla a Dios se siente como cucaracha, mi hermano. Y uno dice: no. Dios mío, ¿hasta dónde caí, Padre amado? Toqué fondo. Hay una mano que se pone en tu espalda y te dice: hijo, volvamos a intentarlo. Volvamos nuevamente. Sí, Señor, pero mira lo que hice. Ya me di cuenta de lo que hiciste. Pero no fuiste tú. Fue la naturaleza antigua que habita en ti y que vino a cobrar derechos. Y mientras tú estés vivo vas a tener esas batallas. Va a tener esas batallas. Es como en su casa. Usted puede vivir en una área de seguridad, mi hermano, que tenga garitas, que tenga guardias, pero siempre tiene chapa en su casa. Podrá ser la casa más protegida, pero siempre hay una chapa en la puerta protegiéndola. ¿Por qué? Porque nunca va a ser suficiente la seguridad. Siempre vamos a necesitar algo más. Por eso dice la palabra: el ángel de Jehová acampa. ¿Y qué es acampar? Estar esperando. Acampar es estar esperando. No es que están con el fusil todo el tiempo, mi hermano. ¿Se imagina usted los soldados que están cuidando en algún lugar y que toda la noche pasaran así? Mi hermano, primero no se le acerca a nadie y no aguantan. Ellos están tranquilos, pero ellos tienen todo listo, por si se da. Ellos no van pensando, cuando entran a la guardia, no van pensando que esa noche van a tener un enfrentamiento y hasta pueden correr en riesgo su vida. Pero ellos dicen: por si se da. Tú sales a la calle y tú te pones en las manos del Señor. Señor, guarda nuestra salida, guarda nuestra entrada, guarda este vehículo, nos vamos a conducir. Tú no estás diciendo: me va a pasar un accidente. Tú estás diciendo: por si el enemigo se levanta y me quiere atacar, tu ángel va conmigo. Porque tu vara y tu callado me infunden aliento. Y dése cuenta, el solo verlo me están ministrando. El solo hecho de que usted vaya a algún lugar, mi hermano, delicado, y vaya alguien con usted, ya lo hace sentir tranquilo. Lo hace agarrar más confianza. Entonces, Pedro estaba pasando, mi hermano, una noche difícil. Veamos a Pedro. Ese Pedro pudo haber sido usted, puede ser usted. Estar pasando un momento difícil, una situación, mi hermano, donde no se sabe qué es lo que viene. Pedro no sabía, mi hermano, solo sabía que se habían llevado a Jesús. En ese momento él no sabía que lo iban a matar. En ese momento él no sabía qué les iba a venir a ellos, mi hermano. Había una incertidumbre en lo que va a pasar. Entonces estaba batallando con su entorno externo y estaba batallando con su entorno interno. Muchas batallas que nos toca librar
Muchas veces nos va a tocar, en medio de nuestras propias batallas, librar las batallas de otro. Le voy a poner un ejemplo. Usted está casado, usted está todo dolorido, no puede ni caminar. Y su esposa le dice, ay, amorcito lindo, no aguanto caminar, ¿será que me sobas mi espalda? Y a usted le duelen sus manos, pero por amor que le tiene, dice, ok, dice, ahí con dolor está, pero está sobando en medio del dolor. Diga el débil, ahora fuerte soy. ¿Pero por qué? Porque la ama. Amén. Jesús está dentro padeciendo, pero se está acordando, mi hermano, de un Pedro, de un Simón que está afuera. Y él está al tanto de la hora y dice, ya falta tanto tiempo para que Pedro se le manifieste. Y yo quiero estar ahí. Yo quiero estar ahí cuando Simoncito se manifieste su naturaleza, cuando Simón me niegue, cuando él se sienta mal. ¿Qué hubiera pasado que Pedro niega a Jesús y Jesús no hubiera estado ahí? Se hace pedazos Pedro. A Pedro lo que lo fortaleció es ver los ojos de Jesús, mi hermano. Eso lo fortaleció. Y el llanto de Pedro, a la vez que fue un llanto, mi hermano, de dolor, también fue un llanto de saber que aún en medio del problema que estoy pasando puedo ver a Jesús. Qué lindo que en medio de las dificultades, que en medio de los problemas, que en medio de los momentos difíciles, tú abras los ojos y mires que Jesús te está viendo. Y que digas, yo no estoy solo en este camino. El Señor va conmigo. En medio de la dificultad, en medio de los problemas. Porque antes de que nazca el sol, antes de que se levante el sol de justicia, que es figura, mi hermano, del rapto, va a venir momentos difíciles. Usted y yo esperamos la venida de Cristo, pero prepárese, no va a ser fácil. ¿Cómo está eso, pastor? Prepárese, no va a ser fácil. En el momento, mi hermano, ¿sabe cómo lo veo yo? Perdóneme. Dime, papito. Y le digo, tú eres un fundamento. Tú eres un fundamento. Mi hermano, es que mire, se lo va a poner en esta forma, pues. Un soltero aquí. Alguien que todavía no tenga hijos. Todos tienen aquí hijos. Hagamos de cuenta de que aquí está Panchito. ¿Ok? Y el Señor tiene planes para él, porque dentro de él viene un sacerdote, viene un profeta, pero no ha nacido. El Señor va a proteger, va a guardarlo por lo que viene dentro. Ana, por lo que me está diciendo el hermano, Ana tenía amargura en su corazón, pero la amargura no era de ella, la amargura se la causaba Penina. ¿Sabías tú que muchos problemas los que tienes es por las personas con las que te relacionas? Se acabaron los amenes. Hay muchos dolores de cabeza, mi hermano, que vienen de gratis. Penina era la que le hacía la vida imposible. Pero dentro de esa Ana venía un profeta llamado Samuel. Entonces el Señor tenía que guardar a Ana. La iba a guardar de una u otra manera, porque si no, no nace su profeta. De lo mismo es en nosotros. ¿No será que en tu familia hay ministros? Los que tienen niños pequeños, ¿no será que es un pastor, un profeta? O en su casa, sus niños, dones de sanidades. ¿No será? Entonces Dios te pone a ti para que tú los protejas. Y ellos libran unas batallas fuera, como la libró Pedro. Pero tú libras otras batallas dentro, como la libró Jesús. Y tú en medio de las batallas, y tus hijos están ahí. No, vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante, hijos. Tranquilos, vamos a hacerlo. Papá, es que, mira, ya mis zapatos ya tienen aire acondicionado, papito lindo. No tengas pena, Dios va a proveer. Y usted, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Usted está librando una batalla, pero está fortaleciendo a su hijo. Jesús estaba librando la batalla, mi hermano, él, pero sabía que Pedro también estaba librando una batalla difícil. Y ahí estaba ese hombre al que le habían dicho, tú eres Pedro y sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. El Señor estaba interesado, mi hermano, en que Pedro no fallara. El más interesado que tú te mantengas de pie es Dios. El más interesado en que tú no retrocedas es Dios. Dele esa ofrenda de palmas al Rey. Y Él te va a guardar. Y por eso Satanás, que Dios lo reprenda, se lo dice Jesús. Es que Él va a mandar a sus ángeles para que te guarden. Sí, es cierto, la Biblia lo dice.
Pero no se trata de provocar al Señor, no se trata de que yo me voy a meter a una cantina. Señor, tú me vas a guardar, yo voy a estar enfrente de ese tequila que me tomaba y me voy a detener. Solo voy a ver el alacrán, la culebra que está dentro, no sé qué es lo que traen y no me lo voy a tomar. No, usted se va a meter ahí, puede tomar. Pastor, ¿puedo tomar? Sí, puede ser que caiga y que tome. Yo no he decidido que estoy dándole permiso, ni me lo tiene que pedir, porque usted es responsable de sus actos. Cada quien va a entregar cuentas, mi hermano. Cuando alguien va a fallar, cuando alguien va a pecar, ¿de quién se esconde? Sin escondernos de Dios no podemos. De la gente nos podamos esconder. Pero ahí arriba nos están viendo. Y al que tenemos que tener cuidado no fallarle es a Dios. Porque si usted le falla a Dios, mi hermano, no le falló a su esposo, no le falló a su esposa. Ellos van a tener las consecuencias, pero las consecuencias más grandes va a ser para que él falló. Le va a doler a la familia o a los demás, pero el que paga más duro el pato es como cuando alguien roba. Lo meten preso, la familia sufre, pero el que meten preso es el que robó. Lo mismo es cuando nosotros hacemos una transgresión espiritual, sobre nosotros viene, pero tenemos un abogado. Eso es lo lindo, mi hermano, que si nos equivocamos, abogado tenemos para con Dios, y Él viene y va a interceder por nosotros, mi hermano. Cuando llega Jacob, mi hermano, con su hermano Esaú, el enemigo le trata de cobrar los derechos y le dice: ahí está tu hermano, hoy lo tienes en tus manos. Él solo viene con familia. Este es un hombre familiar, viene con familia, y tú vienes con soldados. Lánzate contra él. Y viene Esaú y dice: ¿y dónde está Jacob? No, Jacob ya no está aquí. Él no le podía cobrar a Israel. Él tenía que cobrar a Jacob. Y Jacob ya no está acá. Y cuando miró, él vio a ese joven que se fue, mi hermano, a Jacob. Cuando se fue Jacob, mi hermano, que se fue con la primogenitura. Y ahora que lo mira regresar, ¿qué pensó? ¿Qué me está enfrentando con este yo? ¿Qué estás enfrentando con él? Ya lo habían cambiado. Dios te cambia tu caminar. Dios cambia tu vieja naturaleza, y tarde o temprano se va a manifestar el viejo hombre que llevas dentro, pero no es para destruirte, es para purificarte. Porque mientras esa naturaleza esté oculta dentro de ti, tiene derechos. En el momento que se manifiesta, ya no tiene derechos. Se los quitan. Entonces, mientras está dentro, oculto, puede actuar. Pero en el momento, mi hermano, que se manifiesta, ya no, porque le quitaron ese derecho. Y entonces viene Satanás, que yo lo reprenda, mi hermano. Cuando Pedro comienza a llorar, le dijo: ya no tengo derecho sobre este. Ya no tengo, dijo. Porque ahorita el que está llorando es Pedro, no es Simón. Y la palabra dice clara: Simón, Simón, te han pedido para zarandearte. Si hubiera sido Pedro que hubieran pedido, le hubiera dicho Pedro, no, Simón. Llegaron a pedir a Simón, pero se manifestó esa roca que estaba dentro. En medio de tus debilidades te vas a volver fuerte. Diga ahora: el débil fuerte soy. En medio de problemas y dificultades. Y dése cuenta cómo obra Dios de lindo, mi hermano. Porque luego lo vemos al Señor a la orilla de la playa. Hijitos, ¿qué están haciendo? Hemos pescado toda la noche. ¿Y quién es el que estaba ahí? Ayúdeme. ¿Quién había estado pescando toda la noche? Pedro. Con los discípulos, pero Pedro fue el que los insolentó. Hemos pescado toda la noche y no hemos agarrado nada. Y viene Jesús. Si hubiera actuado como hombre, le hubiera dicho: eso es consecuencia de lo que estás haciendo, porque el hombre así actúa. Mira que le está yendo mal, eso es por causa de lo que estás haciendo. Arrepiéntete. ¿Qué fue lo que hicieron los amigos de Job? Ponte a cuenta si estás mal. La gente siempre te va a venir a juzgar. La gente siempre te va a criticar. La gente siempre va a venir, mi hermano, a quererte hacer sentir como cucaracha sin patas. Pero Dios te dice: no, tú dependes de mí. Y le dice: Pedro, sí, Señor. Le digo, y que ahí todavía no lo había conocido, recuérdese. Toda la noche hemos pescado. Pedrito,
¿Quieres que tu vida cambie? Pedro no logró entender cuando Jesús le dijo, te tengo que lavar los pies. ¿Se recuerda? Cuando Pedro no quería que le lavara los pies. Ahí todavía estaba. ¿Se recuerda lo que nos ministró Jason hoy sobre la Santa Cena, el orgullo? Cuando Pedrito le quieren lavar los pies, ahí todavía Pedrito, mi hermano con su apellido, mi hermano estaba bien altito todavía. Pedro te lava los pies, no le dijo a estos, perdone lo que decir, a estos cochinos sí lavarle los pies, le dijo. Ay, él no se expresaba así a los discípulos. Y no cuando mira a Juan caminando atrás le dice, ¿y este qué? Ni siquiera dijo Juan, este. Y decirle a alguien perdona mi hijo lo que va a hacer. Pues venís caminando atrás de mí. Y si viene y me pregunta Diego, o me pregunta hermano Daniel, o miento, voy caminando con ellos dos, y yo te miro a vos, ¿cómo se sentiría hermano Daniel? ¿Cómo te sentiría Diego? De que yo vengo y le digo, ¿y este qué? ¿Qué estoy haciendo? Lo estoy despreciando. ¿Pedro sabía el nombre de Juan? ¿Sí o no? Lo sabía. Pero Pedro en ese tiempo miraba a Juan como una competencia. Cuando tú miras a otra persona como competencia, todavía te tienen que trabajar. Cuando tú dejes de ver al hermano como competencia, estás pasando a otro nivel. Y ese nivel lo pasas antes de que el gallo cante. Ahí. Pero Pedro y Pedro fueron cambiando, mi hermano. Pedro cuando Juan le dice, es el maestro, se tiró. Ahora, yo no sé si usted se ha metido al mar de noche y se ha tirado al agua. Esa agua no está muy calientita que digamos. Se tiró, mi hermano, a oscuras. ¿Por qué? Porque sus ojos del Espíritu estaban abiertos. Cuando tú estás conectado con Dios, tus ojos espirituales se abren y te enseña a caminar el Señor por lugares que tú no pensaste nunca caminar. El Señor te hace hacer cosas que no pensabas hacer antes. Pero fue un cambio. Qué bonito, mi hermano, que Jesús, mi hermano, se encuentra con Pedro, mi hermano, y lo comienza a instruir. Jesús pudo haber agarrado esos 40 días después de resucitar y echarle en caro. ¿A quién le gusta que le echen en caro sus errores? ¿Habrá alguno acá que se deleite con eso? ¿A qué no? Y verdad que hay gente que se deleita echándole en caro las cosas a uno. Su silencio. Por mí tal cosa. Agradecido por mí. Y no te recordás lo que hiciste. Y no te recordaste los errores de mi hermano. Usted y yo no necesitamos que nos estén recordando en qué hemos fallado, mi hermano. Suficiente con la vergüenza que nosotros mismos hemos tenido que llevar al darnos cuenta que le hemos fallado a Dios. No necesitamos, mi hermano. Cuando usted le para a la policía, mi hermano, y le ponen un ticket porque se pasó el rojo, mi hermano, usted no necesita que su esposo, su esposa, sus padres, sus hijos le estén diciendo, mira por andar corriendo, viste, yo te lo viví diciendo, tenés que cambiar, te hubieras evitado. Mi hermano, si el otro ya se siente como cucaracha por lo que le está pasando. Se le quemaron los frijoles, no necesita que el esposo le diga, por descuidada, por estar metida en las redes sociales. Si ella sabe. Uno sabe cuando le falla a Dios, mi hermano. Uno no es un ciego que no se dé cuenta cuando hizo algo incorrecto. Lo que pasa es que nos da pena reconocerlo. Nos da pena, mi hermano. Y tenemos a un Jesús que nos mira, aún en medio del dolor que él llevaba. Nos mira. Se nos queda viendo. Iba a decir Josecito, pero ya le cayó el otro día. Así que Saúl. Se te queda viendo Jesús y te dice, todo va a estar bien. Puedes dormir en paz. Si Dios sabe los problemas que usted y yo tenemos. Amén. Dios sabe si su vieja naturaleza está chiquita o es gigante. Pero no se preocupe, para gigantes siempre hay un David con una piedra. Siempre el Señor va a estar ahí. Póngase de pie con sus manos alzadas al cielo. Pidámosle a Papito que se manifieste ese hombre que Dios está formando. El hijo pródigo, cuando vuelve a casa
y le ponen el anillo y le ponen la vestidura, recobró su identidad. Yo no sé, tal vez has tenido algún problema, alguna dificultad y tu identidad está dañada. Esta tarde levanta tus manos al cielo y dile: Señor, yo quiero recobrar mi identidad. Yo quiero, Señor, volver a sonreír. Yo quiero, Señor, caminar a la par tuya sin esconderme, sin negarte. Yo quiero estar en medio, Señor, de cualquier reunión y no avergonzarme de decir que soy tu hijo. Sé que dentro de mí hay una naturaleza que batalla conmigo continuamente. Y que si estoy pasando una zaranda no es para destruirme, es porque me estás limpiando, es porque me estás purificando, es porque estás quitando toda basura. Estás quitando, Señor, todo aquello que no me edifica. Sé que cosas mejores vienen, porque si el grano de trigo no lo limpian, no es útil. Con cáscara no le es útil. Es trigo, pero la cáscara no lo deja ser útil. Es necesario que nos pasen en ese sedazo. Es necesario, mi hermano, que nos lancen al aire. Qué dolor se siente cuando te están lanzando al aire, mi hermano. Y caes y te vuelven a levantar y te tiran nuevamente. Pero cada vez que te levantan y caes en ese sedazo, te están quitando cáscara, te están quitando aquello que te estorba, aquello que te afecta, porque está viendo una transformación. Y cuando el gallo cante, va a anunciar que la noche terminó. Cuando el gallo cante, va a anunciar que una nueva temporada viene para ti. Ese gallo hizo que Pedro reconociera la naturaleza con la cual pasó toda la noche peleando. Y Pedro se puso a llorar de alegría, tristeza, mi hermano, pero todavía estaba vivo. Todavía estaba vivo. Ahora se le había manifestado, mi hermano, que todavía necesitaba mucho de Jesús. Los problemas y las dificultades hacen que se manifieste que dependemos de Jesús, que seguimos dependiendo de Jesús y que de Él viene nuestro socorro en medio de la dificultad, en medio del problema, mi hermano, en medio de la angustia. No va a amanecer sin que Jesús te vea. No va a salir la luz del día sin que tú logres ver los ojos de Jesús en medio del problema, en medio de la dificultad, en medio de la aflicción. Los ojos de Jesús te van a estar viendo y tú vas a reconocer que eres un Pedro y que para ti hay cosas preciosas. Padre amado, con tu mano de poder y misericordia levanta vallado alrededor de cada guerrero que está escuchando este mensaje, los que están en este lugar y los que nos ven por las redes sociales. Que la espada de justicia que viene de parte tuya se levante alrededor de ellos, Señor. Y aquel que está pasando dificultades, aquel que está pasando problemas, pueda ver tu luz, Señor, pueda ver tu mirada de amor y misericordia, y que sepamos que todavía hay oportunidad, que si estamos en momentos difíciles, las cosas bellas están a punto de suceder, porque aquel que comenzó la buena obra es fiel para terminarla. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias, Señor. Amén, amén y amén.